Hoy vamos a hablar de la verdad sobre el proceso de santificación. Se escuchaba muchas cosas de la canción, de la letra que yo decía, uy, por, por acá vamos, porque tiene que ver con ese proceso de santificación, ¿no? Por ahí a veces no nos ponemos a pensar a seguido, bueno, ¿de qué se trata la santificación? Cuando la Biblia dice que Dios es santo, en el Antiguo Testamento usa la palabra kadosh, que Dios es santo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Jesús empieza a hablar, sean perfectos porque porque vuestro Padre es perfecto, usa la palabra en griego y tiene mucho que ver con la idea de perfeccionamiento. No, no precisamente a eso, pero Pedro nos habla justamente de que cuando habla, ¿no?, de que tenemos que ser santos en ese proceso de perfeccionamiento, trae a colación, ¿no? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, porque Él es el Kadosh. Así que bueno, hay muchos pensamientos que se vienen cuando pensamos en la santificación y hay muchas vías por donde uno puede ir y algunos a veces nos generan temor porque a veces cuando hablamos de la santidad, a veces uno puede tomar algunas carreteras que nos llevan a un punto donde no nos gusta el proceso de santificación. Pero bueno, vamos a hablar que Dios esté guiando este tiempo, que nos esté dando luz para entenderlo y muchas de las cosas que vamos a hablar hoy tienen que ver con cosas que ya hemos hablado de la palabra, de la oración, del ser lleno del Espíritu Santo, que están íntimamente ligados con el proceso de santificación. Señor Jesús, en esta mañana queremos pedirte que tú nos guíes, Señor. Tú eres el que estás involucrado con nuestras vidas, querés que seamos como vos lo sos, y Señor Jesús, vos querés que seamos santos como tú eres santo. Señor, tú eres tan perfecto, y Señor Jesús, sin duda que nosotros nunca podríamos llegar a ser como tú si no fuera por tu Espíritu Santo, viviendo y obrando a través de nosotros. Y Señor Jesús, nos diste vida, nos hiciste nacer de nuevo, nos hiciste una nueva persona, nos liberaste del pecado y por eso, Señor Jesús, eso es posible. Señor, tu Espíritu Santo es el que nos hace entender tu palabra, el que nos alumbra los ojos, el que nos enseña todas las cosas, así que enséñanos en esta mañana para que podamos dar gloria a tu nombre, hablar de cuán bueno eres y que te podamos adorar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El primer pasaje que quiero compartir es muy conocido, que es 1 Pedro 2:9. ¿Sí? Así que bueno que lo marquen. Yo una costumbre que tengo de los pasajes del domingo, siempre agarro y los comparto en mis estados de WhatsApp, porque es una manera de divulgar la palabra de Dios. Como la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y va y no vuelve vacía, todos tus contactos y todos los que están viendo cuando compartís palabra de Dios, eso va despertando fe, va despertando preguntas, va despertando cosas en la vida de las personas que van a ayudar a la salvación de esas personas. Así que yo les animo a que de alguna manera busquen, a lo mejor si no les gusta compartir pasajes, imágenes o pequeñas frases que ayudan a compartir la palabra de Dios. Primero de Pedro 2:9 es un pasaje muy conocido y que habla de esto. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces acá nos dice de que somos nación santa, un pueblo aparte, un pueblo especial, un pueblo único, un pueblo diferente, con valores diferentes, con una identidad diferente, que es que somos hijos de Dios. Y el otro pasaje que quiero compartir, viene en paralelo a esto, es Primera de Pedro, ahí dando vuelta a la hoja nomás, 1, 15 y 16, dando vuelta a la hoja o la página anterior, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Entonces, estos pasajes cuando nos hablan acerca de la santificación, hablan algo en común. Primero, que no nos está hablando de que somos santo apartado, encerrado en una piscina donde nadie te toca, donde nadie te ve, donde vos sos ahí con Dios y nadie más, sino que habla de una comunidad, ¿no? Por un lado habla de la comunidad de los santos, ustedes son nación santa, como pueblo, como iglesia, somos aparte, somos santos, pero en el 1.15 nos dice de que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, en la familia, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando andamos en el auto por las calles y te tocan bocina o en un semáforo o alguien hace una maniobra que no tiene que hacer, en toda vuestra manera de vivir, ser santo. Entonces no tiene que ver el proceso de ser santo con que estás encerrado para que nada te contamine, nada te ensucie, que no escuches malas palabras, que no escuches nada ni que te aísles de la televisión, el celular, sino que tiene que ver como que somos santos en la manera de vivir y en una sociedad, ¿no? Donde estamos en relación. Primero con nuestra comunidad, con la que somos con la que somos Nación Santa, que compartimos una identidad para animarnos unos a otros, pero también en la manera de vivir. Y en el versículo 2.9 dice algo muy interesante, que es pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. O sea, el hecho de que seamos santos tiene un propósito, que es dar testimonio a toda una sociedad que no conoce, que si nosotros somos santos como Él es santo, vamos a estar anunciando. No solamente con palabras, al contar que Jesús es Dios, es santo, murió en la cruz y resucitó el tercer día, porque Él no tenía pecados propios por los cuales morir, sino que con nuestro estilo de vida, que Jesús nos cambió. Porque si no, es como que estamos transmitiendo un mensaje, pero somos como un cartero que deja la carta y se va y no. Dios está interesado en que ese mensajero sea un representante, como si fuera un embajador. Por eso la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. No somos simplemente carteros que llevan el mensaje y media vuelta y chao, sino que somos representantes de ese mensaje. Entonces, hay una cuestión de que nosotros tenemos que vivir en toda nuestra manera de andar, de conducirnos como santos. Y ahí la pregunta que se genera es, ¿somos santos o nos hacemos santos? No sé si lo pensaron, ¿no? Lo que somos determina lo que hacemos o lo que hacemos determina lo que somos. Eh, es muy interesante porque la verdad sobre esto es que lo que somos determina lo que hacemos. Entonces, pero a veces hay que pareciera que cuando nos miran con lupa, ¿no? A veces pareciera que no en todo reflejamos lo que decimos ser. Entonces es muy interesante esto. Y la Biblia, o sea, Dios, empieza a decirnos y a llamarnos como lo que somos, lo que Él declara de nosotros. Primera de Corintios 1.12 es uno de los tantos lugares donde la Biblia, la mayoría de las cartas de Pablo, arranca hablando acerca de qué es lo que somos como pueblo de Dios. Perdón, dije Corintios 1.12 y es 1 Corintios 1.2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¿no? Nos habla acá de que nos llama santos. No somos santos por nosotros mismos, somos santos porque cuando recibimos al Señor Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como nos dice en Efesios 1.3 y en Efesios 4.30, somos sellados. El Espíritu Santo es el que produjo ese nuevo nacimiento en nosotros, que no podemos describir con palabras, ¿no? Dice que el viento sopla donde quiere, vos oís su voz, pero no sabés exactamente dónde viene y cómo es que ocurre el viento. De la misma manera, así es todo aquel que es nacido de Dios. Somos nacidos espiritualmente y nació un nuevo hombre dentro de nosotros. Ese nuevo hombre en Cristo
que tenemos una nueva identidad, que ahora somos hijos de Dios, y el santo vive en nosotros, y por eso somos santos, y Él nos declara santos. Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pero ¿por qué entonces yo lucho con el orgullo? ¿No? Muy interesante porque hay el pasaje, muchos dicen que el aguijón en la carne no era ni ceguera, no era una enfermedad física, sino que era un problema de carácter. Tenía que ver con rebeldía, ¿no? Y sí, hay un momento donde Pedro hizo algunas cosas que no estaban correctas, y entonces Pablo dice, yo le reprendí delante de todos. Sí, sí, había que reprenderlo a Pedro, era cierto, pero sí, cuando leemos el Nuevo Testamento hay otras maneras en que se reprende a un líder, no delante de todos, y él lo reprendió delante de todos, ¿no? Y hubo un momento donde hubo una diferencia con Bernabé acerca de qué iban a hacer con Juan Marco, y Pablo se impuso, hizo lo que él quiso, y Juan Marco no viene con nosotros, y se peleó con Bernabé. Y había otras maneras de hacerlo, y él lo puso a la iglesia a Bernabé. Entonces, sí, después Pablo hace una reflexión y dice, 3 veces le he pedido que lo quite de mí. Entonces, ¿por qué peleamos? Si supuestamente somos nacidos de nuevo, somos declarados santos, entonces ¿por qué peleamos con el pecado? ¿No? La verdad es que el pecado sigue viviendo en nosotros. Hay una alegoría que han hecho acerca de explicar cómo es esto, ¿no? El pecado parece que está muy vivo. Y una alegoría que me gustó muchísimo es que hace un pastor acerca de la guerra de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y los japoneses, donde cuando Estados Unidos logra conquistar la isla de Iwo Jima, ¿qué es lo que hace? Como símbolo va y pone la bandera de Estados Unidos, y saca la foto, todos los soldados ahí sacando la foto, y eso es hasta tienen un monumento en Estados Unidos recordando eso. Y sí, la guerra ya estaba ganada. Pero, ¿qué es lo que pasó en los siguientes meses? Debajo de la isla, los japoneses habían hecho túneles y habían un montón de soldados que estaban totalmente incomunicados con lo que pasaba en el exterior, pero salían, encontraban a un soldado americano y pa, 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 ¿no? Peleaban la guerra como que, che, si ya estuvo de la declaración, Japón se rindió, los americanos pusieron la bandera, y entonces, ¿por qué pasa eso? Porque dice que el pecado sigue morando dentro de nosotros, y el pecado no se va a eliminar del todo hasta que nosotros no muramos. No hay manera de eliminar el pecado sino a través de la muerte del cuerpo del pecado, y eso va a pasar cuando el Señor nos llame, ¿no? Teológicamente, ustedes hacen memoria en el Edén, Dios impidió de que el hombre comiera del árbol de la vida, porque si no, este cuerpo iba a vivir por siempre y nunca nos íbamos a liberar del cuerpo del pecado. Pero mientras tanto, sí, en este proceso que Dios entonces diríamos, ¿por qué Dios nos demanda santificación? Porque Él es santo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios por nosotros para eso? Cuando nos declaró santo, eh, Él nos puso un nombre, y esa condición interna, que declarados hijos de Dios y santos, afecta nuestra conducta con un proceso que continúa toda nuestra vida. Y es un proceso donde nosotros cooperamos, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No es perfecto de este lado, pero sí en ese proceso Dios está obrando todo el tiempo en nosotros. Pero nuestro rol no es pasivo y tenemos que tener claro de que no es pasivo. El rol de Dios, Romanos 6:12, dice, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. ¿No? Eh, perdón, no era el 6:12, sino del 1 en adelante. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Somos muertos. Cristo le quitó el poder del pecado en nuestra vida. Entonces somos libres para elegir si nosotros lo dejamos, que Él sea el que reine o que Él
no reine en nuestra vida. Cuando hablé sobre cómo ser lleno del Espíritu Santo, le recordé un pasaje de Gálatas 5:16 que dice: andad en el Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Porque entre nosotros está esa guerra, ¿no? Entre nuestro nuevo hombre y nuestro viejo hombre, pero ese viejo hombre no es rey. Cristo le quitó ese poder de ser nuestro rey. Ya no es nuestro rey, nosotros podemos elegir. Y se acuerdan que les conté la historia, ¿no? De aquel hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro, y que vivía en la montaña y que cada tiempo bajaba y decía, los hacía pelear y decía, hoy va a ganar el perro blanco o hoy va a ganar el perro negro. Y dice, ¿cómo sabés cuál gana? Y cuando quiero que gane el blanco, le doy comer al blanco y al negro no. Y de la misma manera, cuando nosotros cooperamos con el proceso que Dios está haciendo en nosotros y alimentamos nuestra vida espiritual va a ser la que va a triunfar y no nuestro viejo hombre. Entonces, acá vemos ya parte del secreto, ¿no? Parte del secreto del proceso de santificación es caminar en la llenura del Espíritu Santo, porque es ese Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo, el que nos hace vivir en esa victoria de vivir en santidad. No es casualidad, no es con nuestras propias fuerzas. Entonces, si nuestro rol no es pasivo, ¿cuál es nuestro rol? ¿No? El primero es ocuparnos de nuestra salvación. Filipenses 2:12 dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios está interesado en que seamos santos, pero hay algo que se empieza a desencadenar cuando nosotros, con un interés genuino de ser santificados, empezamos a ocuparnos del temor y temblor. Lo segundo es esforzarnos, y ahí cerca, en Colosenses 1:29, Pablo nos dice: y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. ¿No? Diciendo, está el poder de Dios obrando poderosamente en mí, pero también de la mano está el hecho de que yo me estoy esforzando, ¿no? Pasa ese proceso. Y ese proceso de que yo me esfuerzo, de que yo me ocupo de mi salvación con temor y temblor, tiene que ver con cómo yo estoy ocupándome de que la escritura esté en mí, me esté llenando. La semana pasada, cuando hablábamos de la Biblia, ¿no? Y sí, hablábamos de que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Parte de ese ocuparme tiene que ver con que la palabra de Dios esté en mis pensamientos, que yo la haga parte de mi vida, y eso tiene que ver con que yo dedique tiempo a leerla, o a escucharla, o a meditarla. Entonces, cuando yo estoy dando ese lugar, estoy dando lugar para que Dios empiece a obrar en mi vida. Y recordando el texto de 2 Corintios 3:18, lo voy a buscar porque siempre hay una partecita que se me traba. Dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Cuando estamos mirando al Señor en su palabra, como Él es, habla, ¿no?, de decir, cuando nosotros le adoramos, hay algo ahí muy profundo cuando contemplamos y adoramos algo, empezamos a parecernos a eso que adoramos. Empezamos a hacer lo que le gusta a ese ser que nosotros adoramos, empezamos a tener características de Él, y eso empieza a nutrir todo nuestro ser. Lo mismo pasa con la gente que es idólatra y que no ama ni sigue a nuestro Señor. Por eso los seguidores del Gauchito Gil generalmente suelen ser ladrones, así como el Gauchito Gil era ladrón. Así como los que seguían a los dioses en los tiempos de Israel en Canaán, Dios les decía que no sigan a esos dioses, pero cuando seguían a esos dioses terminaban en inmoralidades sexuales, así como eran los dioses del paganismo que tenían en esa época, como que terminan pareciéndose a eso. Entonces, no podemos
dejar fuera de nuestro proceso de santificación la palabra de Dios, meditarla de día y de noche, y que la palabra de Dios nos hable en eso. Ahora, en medio de este proceso, hay como tres vías, ¿no? El camino derecho, no se puede desviar a la derecha, se puede desviar a la izquierda, y cualquiera de los desvíos pueden tener sus consecuencias en nuestra vida. La semana pasada yo le mostraba, ¿no?, de que la Escritura nos indica cómo podemos seguir, según Timoteo 3:16, seguir en el camino, permanecer, pero si nos llegamos a salir en alguna parte, la palabra de Dios es la que nos convence dónde tenemos que volver, porque uno a veces puede también desviarse y no saber dónde es que tiene que volver. Ahora la palabra de Dios misma nos convence y nos muestra cómo volver. El camino del medio es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Dice, no se embriaguen con vino, lo cual le da disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso implica de que la palabra de Dios está en nuestra boca, es como la espada del Espíritu que nos permite batallar contra las acechanzas del diablo, y vamos por ese camino. Pero si uno se desvía hacia la izquierda, en la vía de la independencia, de yo quiero ser santo por mis propias fuerzas, entonces me vuelvo independiente y empiezo a agarrar la misma Biblia y a mirar todo lo que Dios dice que no tengo que hacer. Pero en esa vía de la independencia, de serlo yo mismo, hay soledad, hay sequedad, hay cumplo reglas y juzgo y empiezo a mirar sobre ese juicio y lo aplico a veces en mi propia vida y a veces lo aplico a otros. Y esa vía me convierte en un legalista, me convierte en algo que me impide disfrutar la vida cristiana y me impide que los de mi alrededor disfruten la vida cristiana, porque el legalismo es muy duro en cuanto a eso y nadie quiere estar cerca de alguien legalista, porque es como todas las prohibiciones en donde no hay más libertad, ¿no? Tenés que cumplir determinadas reglas, y el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, los maestros estaban en ese camino, ¿no? Dice, por eso Jesús le dice, ustedes le ponen pesadas cargas a las personas sobre los hombros, pero ustedes no las quieren tocar ni con un dedo, ¿no? Entonces, ese cristianismo, en vez de ser aquel que da a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es aquel que dice, yo de eso no quiero saber nada. Y el peligro es porque los primeros que empiezan a ver eso y tal vez no quieren saber son nuestros amigos, nuestra familia, nuestros hijos. Empezamos a repeler en vez de ser como un buen perfume para el Señor. El otro desvío que podemos llegar a tener hacia el otro lado es la dependencia pasiva. La dependencia pasiva puede ser que yo me siente esperando que Dios me ponga ganas de leer la Biblia, en vez de yo esforzarme por leerla, como dice la Biblia, ¿no?, que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, tenemos que esforzarnos en su gracia, de tal manera que Él obre poderosamente en mí. Cuando yo me esfuerce, Dios va a empezar a hablar. Pero si yo me siento así, uy, Dios, bueno, cuando vos quieras me vas a poner ganas de leer la Biblia, cuando vos quieras me vas a poner ganas de orar, cuando vos quieras me vas a poner ganas de ir a compartir del Señor Jesús, y posiblemente no pase nunca, ¿no? Y a veces los teólogos debaten, ¿no?, si este proceso de santificación, y a uno le llaman monergismo y a otro le llaman sinergismo, ¿no? Y si no, si es algo que es de Dios, tiene que venir de Él, no de mi esfuerzo. Pero la palabra de Dios nos dice clarito que tenemos que esforzarnos nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos, tenemos que esforzarnos para hacer. Hay un proceso de cooperación en nuestro proceso de santificación. No es que nosotros no hacemos nada. Él eligió que sea así de cooperación. Entonces, él está obrando, pero nuestro rol en el proceso no es pasivo. No es pasivo. Tenemos que ser intencionales.
Y el hecho de que seamos conscientes, ¿no? Es decir, que Él dice, sean llenos del Espíritu Santo, es una orden que nos está dando para que nosotros en fe nos apropiemos esa promesa. Entonces no es que pasivamente y mágicamente va a bajar un ángel con un carbón de su altar y me va a hacer santo, como hizo Dios con Isaías. Y a veces muchos cristianos están esperando que pase algo así para que empecemos con nuestro proceso de santificación. Pero Dios nos dio otro camino. Entonces, ¿cómo continuamos entonces con nuestro proceso de santificación? Lo primero es respirar espiritualmente, ¿no? Si hay pecado que yo sé en mi vida, necesito confesarlo. El que es lleno del Espíritu Santo, Efesios 5:10, nos dice un poco de cuál es la actitud que toma en el proceso de la santificación. Dice, examinando qué es lo que agrada al Señor, ¿no? Y si, Señor, ¿qué es lo que a vos te agrada? ¿Qué es lo que te agrada de mi caminar? ¿Qué es lo que te agrada? Dijimos hoy de que Pedro nos estaba diciendo de que el proceso de santificación tenía que ver con nuestra vida, ¿no? Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y entonces, ¿por dónde comenzamos cuando pensamos en cómo ser santos en nuestra manera de vivir? Y lo primero es nuestra Jerusalén. Nuestra Jerusalén es nuestra casa, nuestra familia. Cómo nosotros nos relacionamos en nuestra casa. Y podemos empezar a buscar qué la palabra de Dios está diciendo. Y quiero leer algunos pasajes que pueden llegar a ayudarnos a pensar en ese proceso. Colosenses 3:19. Primero nos vamos a meter con los maridos, con los hombres, como corresponde. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto habla no solamente del trato físico, habla de cuál es nuestro tacto en las palabras, qué palabras elegimos decir, palabras que bendicen, palabras que animan, ¿no? Palabras, ¿qué tipo de palabras son las que salen de nuestra boca? ¿Cuáles son nuestros gestos? ¿La colaboración o el arrelátelas? ¿No? Arranca ahí por casa y cómo somos con nuestro cónyuge. Proverbio 27:15, vamos a meter de otro lado. ¿Qué le dice Dios a las esposas? Ya lo leyeron. ¿Sí? Conocido el pasaje, ¿no? Tiene un poquito de humor también. Qué cosas lindas que tiene la Biblia. Dice, gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. ¿No? Es decir, ¿qué ambiente se crea en casa? Ustedes, las mujeres, son creadoras de ambiente en el hogar. Es un ambiente que anima a que el esposo vuelva, a que los hijos vuelvan, o anima a que los hijos quieran irse a la calle o andar por ahí. Anima a que el esposo esté ahí, es el ambiente. Y para pensar en el ambiente de la casa, ¿no? Tanto la manera de hablar, por ejemplo, esto nos interpela, porque si pensamos en la familia donde venimos, y en la familia que estamos hoy, ¿qué cosas, qué cambio ha hecho Cristo ahí? Recuerdo que en mi casa mi papá era muy violento en su lenguaje, muy violento, y a veces él hablaba y simplemente yo estaba esperando, como tapándome los oídos o haciendo que no escucho, a que él termine de gritar o hablar, a ver si podíamos decir. Después había tiempos de silencio, hasta uno se podía recomponer emocionalmente para ver cómo actuaba. Y cuando yo acepté a Cristo a los 13 años y me hice amigos de muchos de los chicos de la iglesia, eh, y fui a casas de amigos donde veía de que los esposos se daban un beso
y había un ambiente y hasta a mí hasta me hacía sentir incómodo, me corría como incomodidad por la espalda, pero yo decía, esto está muy diferente a lo que yo vivía en casa, ¿no? Pero es la transformación que el Evangelio hace sobre una familia saludable, ¿no? Y si miramos en la sociedad, decimos, no, esas cosas pasaban en el campo hace 40 años, ¿no? Esas cosas pasan hoy en el conurbano, o en cualquier lugar, ¿no? Uno a veces escucha, ¿no?, de los vecinos por las ventanas en un edificio y dice, che, algunas cosas no están muy distintas a lo que yo vivía en mi casa, en el ambiente. No, cuando uno mira cómo los niños llegan a distintos lugares rotos, heridos emocionalmente, sí, hay muchos hogares donde eso no está. Ahora nosotros somos llamados a ser santos en toda manera de vivir, entonces en nuestra casa tiene que haber un ambiente de... ¿Hay gratitud a Dios en nuestra casa? ¿Hay perdón? Un matrimonio no sobrevive sin perdón. Seas cristiano o no seas cristiano, tiene que haber perdón. Porque la meta es hasta que la muerte nos separe. Eso es a lo que nos comprometimos. ¿Cómo llegamos al final de nuestros días juntos si no hay perdón? ¿No? Es directo sobre cómo se resuelven los conflictos en nuestra familia. O no se resuelven y se tapan hasta que se juntan todos y alguien explota y salta todo por los aires, ¿no? Entonces, eh, hay mucho que tiene que ver en nuestra familia, cómo vivimos el proceso de santificación, qué cosas tienen que mejorar en nuestro hogar, y eso tal vez implique trabajar en el corazón. Si soy una persona perdonadora, soy una persona eh, que vive la gratitud, hay alabanza en mi boca, ¿qué ambiente creo en el lugar donde estoy? ¿Soy paciente? Dice Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Están reflejando eso? O tal vez lo mejor es decir, si mi cónyuge, che, refleja en mi vida ese versículo. Y sí, no te tapes los oídos porque no vas a escuchar qué es lo que dice, pero es lo que debería reflejar si somos llenos del Espíritu Santo y se refleja en la casa, en el día a día, si eso está ahí o no. Otro aspecto de cómo vivimos, 1 Tesalonicenses 4:3, nos da otro aspecto de la vida, ¿no? En el proceso de santificación. El 3 al 5 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, para que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces ahí entra, ¿no? ¿Cómo está la santidad en cómo me manejo en la sexualidad? ¿Me manejo con santidad? ¿Cómo me manejo con los ojos? Jesús dijo, si algún hombre mira a una mujer para codiciarla sexualmente, ya ha adulterado en su corazón, ¿no? Y cuando nosotros miramos y escuchamos la música, ¿no?, que se cultiva hoy en nuestra sociedad, no es una música que nos letras que nos lleven a pensar en lo que Dios dice acerca de la familia, ¿no? Sino que nos llevan a pensar en, sí, dale rienda suelta a tus pasiones sexuales, sí, dale rienda suelta a los deseos, sí, dale rienda suelta a la infidelidad, sí, dale rienda suelta. Cultiva una mente. Entonces, nuestro proceso de santificación, donde nuestro anhelo es parecernos más a Jesús, que es santo y a quien le adoramos, eso no pasa por casualidad, sino que en su ley medita de día y de noche, y entonces empiezo a meditar en las cosas que a él le agradan, empiezo a escuchar música que a él le agrada y que me llevan a pensar en él, en sus valores, y no en una música que me lleva por el camino contrario, ¿no? Empiezo a leer libros que me ayuden a adorarle y a que mi vida se encauce hacia eso y no contrario, ¿no? Es un desafío. Otro aspecto de la vida es la santidad en las finanzas. Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores.
porque o va a amar más a uno, o va a despreciar al otro. Es muy interesante porque el tema de las finanzas, porque ni aún en el tema de la vida sexual Dios compara a un Dios al sexo, pero sí lo hace la finanza, que en el original es o servirán a Dios o a Mamón, que era el Dios de las finanzas en esa época, ¿no? Es decir, como le da el nivel de idolatría. Por eso algunos dicen que lo último que se convierte en la vida cristiana es el bolsillo, ¿no? Porque tiene ese carácter como de divino. ¿Y el qué hago con mis finanzas? ¿Soy santo en mis finanzas? En el pueblo de Israel, una de las cosas que Dios les marcaba era, usan pesas falsas, o sea, que a la hora de hacer sus negocios hacían trampa en si el kilo no era el kilo, el litro no era el litro, bueno, las medidas que se usaban eran el EFA, el ciclo, no eran el gramo y eso, pero hacían trampa en, la, en las medidas. Y esto es muy fácil de verse, a veces uno no lo toma. En mi casa teníamos una balanza para pesar los granos cuando íbamos a sembrar, y en la punta de la balanza, donde se balancea, cuando le pones el peso, tenía una tuerquita donde vos si querías la podías adulterar con una facilidad muy grande. Pero claro, cuando vos tenés interés de que sí sea el peso correcto, bueno, si vos la calibrás para que sea el peso, porque si yo no siembro la cantidad de semilla que tengo que sembrar, me estoy mintiendo a mí mismo, ¿no? Pero en los negocios lo hacemos. Mi mamá trabajaba en una carnicería cuando era soltera y ella me contaba que el carnicero pesaba el cuchillo como 100 veces por día. O sea, en la balanza cuando vendía el cuchillo decía peso para que pesara más. Y sí, el carnicero, es decir, cuánto de lo que había vendido realmente era carne y cuánto era el cuchillo que lo vendió muchas veces. Nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a ser honestos en las finanzas, en las ganancias. ¿Somos honestos o no? Dios nos está mirando, ¿no? Son detalles que nos ayudan a pensar. Es decir, no es que soy santo y hago la vista gorda en un montón de áreas de mi vida, sino que estoy examinando qué es lo que le agrada al Señor en mi manejo en las relaciones, en la familia, en mis negocios. Y hay otras cosas que a veces no son visibles y posiblemente muchos no lo descubran, ¿no? Jesús dijo que no tenemos que odiar, que hay en nuestro corazón. Con el tiempo, eso puede llegar a salir a la luz, pero a veces si estamos en el carril del legalismo, eh, podemos estar trabajando, ocultándolo y tal vez llegue un montón de tiempo que perdamos sin saber que estoy lidiando con el odio en mi vida, con la ira. Amar al enemigo. Mateo 5:44 dice que tenemos que amar al enemigo. Y a veces decimos queremos justicia con el enemigo, queremos venganza, no queremos, pero aún así, en aquellas cosas que nos hacen, el apóstol Pablo escribe, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, el elegir perdonar, el elegir sembrar en el otro, nos hace ser diferentes, así como Jesús. Y esas cosas las podemos hacer solamente si estamos caminando siendo llenos del Espíritu Santo y dándole control a Él. Porque si estoy sentado yo en el trono de la vida, es muy difícil que hagamos lo que Jesús quiere. Y hay algunas cosas que tienen que ver con la iglesia. Juan 13:34 nos habla de algo que repercute directamente a nosotros en la iglesia. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. El amor entre nosotros es una marca acerca de eso, la unidad en la iglesia. Padre, únelos que sean uno, así como yo y vos somos uno. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa unidad perfecta, si somos todos llenos del Espíritu Santo y empezamos a amarnos unos a otros, hay lugar para que ese proceso de santificación continúe en distintas áreas de la vida. Y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, y dice que
somos nación santa, somos una iglesia. Se demuestra que vivimos esto mientras nos relacionamos, mientras pasamos tiempos uno con el otro, mientras trabajamos para servir al Señor, eh, armando lo que tiene que ver con la alabanza, cuidando el templo, cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué cosas vamos a hacer para que el mundo conozca de Jesús? Y hacemos planes juntos y trabajamos. Ahí se empieza a ver cómo reaccionamos cuando estamos cansados, cómo reaccionamos cuando estamos con problemas en casa y estoy yendo a servir, pero yo debería estar pensando en lo que estoy dejando pendiente en casa y cómo que estoy acá en la iglesia. Quiero irme cuanto antes. Entonces, al servir juntos, es donde empieza a pasar eso, es decir, ¿dónde está nuestro carácter y cómo se empiezan a reflejar nuestras actitudes al trabajar juntos? Y se empieza a ver, bueno, cómo realmente la llenura del Espíritu Santo se evidencia en mi vida y en mi corazón. Perdono cuando hay que perdonar, pero son cosas que se ven. Ahora todo arranca con decir, voy a ser intencional en caminar la llenura del Espíritu Santo. Y en eso de las relaciones, ¿cómo reacciono cuando alguien viene y me señala que me mandé una? Porque el pastor también se equivoca, ¿no? Y me mandé una y tal vez debería pedir perdón, tal vez debería cambiar de actitud, ¿no? Porque de esto se trata en cómo en el proceso de santificación empiezo a parecerme más a Cristo. Cómo en mi proceso de santificación, para cuando llegue el momento que Dios me llame a su presencia, yo estoy preparado. ¿Está bien? Siendo santos, porque Él es santo, ¿no? Y siendo limpio, porque de corazón, porque si no, sin lo cual nadie verá al Señor. Limpios de corazón, honrándole. Si eso pasa en mi corazón, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos las virtudes, hay todo el mundo que si nos ve caminar así en santidad, cambiando, siendo perdonadores, siendo amorosos, siendo personas con gozo, con fe, el mundo va a creer ese mensaje, porque no somos un cartero, somos un embajador de su reino, que representa sus valores y que tenemos que ser un buen embajador, ¿no? Que represente ese reino en el cual vivimos, que es Jesús. Que el Espíritu Santo nos ayude a vivir y que en comunidad, sin miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor, podamos vivir y podamos decir, bueno, si en algún momento nos encontramos con cosas que tienen que pasar por ese proceso de santificación, sin tanto dramatismo, sepamos pedir perdón, perdonar, amarnos, cuidarnos, ayudarnos, porque en el punto no es que el otro se ofenda y se vaya, sino que en el punto es, no, 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 vos sos de esta nación santa, lo que hay que arreglar lo arreglamos, y caminamos para honrar y glorificar a Cristo. Nuestra motivación es esa, no señalar, ay, no anda en santidad. No, sí, vení, vamos a corregir, vamos a santificarnos, vamos a ser perfecto como Jesús es perfecto. Y la gracia tiene que ver con eso, con ayudar al otro a hacer lo que él por sí mismo no puede hacer. Cuando Dios nos da gracia, hace eso. Hace por nosotros cosas que nosotros por nosotros mismos no podíamos hacer. Y lo que recibimos de gracia tenemos que darle, ayudar a los otros. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a vivirlo. Y si tenemos que charlar y repensar estas cosas, bienvenido sea, porque dice que los de la primera iglesia tenían todas las cosas en común, compartían el pan, las enseñanzas de los apóstoles, y ahí están las charlas, ¿no? En decir, esto que dice la palabra, eso que estuvimos hablando, ¿cómo lo vivimos? Yo necesito ayuda en tal cosa, yo necesito ayuda en tal otra, porque de esa manera vamos a parecernos a Él y el mundo va a empezar a creer el mensaje. ¿Sí? Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a honrarte, Señor Jesús, y ayúdanos a ser santos como tú eres santo. Señor, y si hay áreas en nuestras vidas que necesitamos ayuda para vivir en santidad, Señor Jesús, sabemos que tu gracia y todo lo disponible,
Y como nación santa, como iglesia tuya, queremos ayudarnos en ese proceso unos a otros, Señor Jesús. Y si necesitamos confesar pecados, Señor Jesús, que podamos confesar, Señor Jesús, para que vos seas glorificado. Ayuda a que nuestra comunidad, Señor Jesús, pueda ser una comunidad donde muchos vean que somos buenos embajadores. Señor Jesús, que podamos ver eso que tu palabra dice, que tú añades a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Tú añadas a los hijos, a los jóvenes, Señor, a los vecinos, Señor, a los compañeros de trabajo, para que vos seas glorificado. En el nombre de Jesús. Cuida, Señor, a cada uno de los hermanos en la semana para poder vivir estas verdades. Y, Señor Jesús, que podamos ver a otros venir aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.